Perfecto, el público es para ti. Vale, muchísimas gracias, Tania. De nuevo, muchísimas gracias a todos por habernos convocado a este foro. Y pues bueno, ya tuvimos la experiencia de esta mañana, lo gratificante que es conocer las experiencias de muchas personas que están trabajando en el tema. Y pues bueno, yo desde el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación siempre lo más importante ha sido apoyar pues toda la causa de ACPC y pues de todas las iniciativas que han surgido de integrarnos y de crear ese mapa de actores que es muy importante para poder seguir desarrollando nuestras actividades. Pues el día de hoy quería compartirles un poco el salirnos del modelo deficitario de la comunicación de la ciencia, que es aquel modelo que muchos de los colegas periodistas de la ciencia vienen desarrollando, que es hacer comunicación para las masas sin identificar un público específico, una creación de públicos para la ciencia, y es la comunicación que no ve a un público como lleno de experticias y experiencias, sino como un público lego. Entonces, para eso, nosotros desde el instituto, bajo mi equipo de trabajo, hemos creado unas estrategias que son de creación de públicos para la ciencia, lo que hemos considerado en esta era digital como la mejor forma para poder romper ese paradigma de la comunicación deficitaria y poder empezar a trabajar con ciertos públicos y hacer experimentación en vivo. Prácticamente el instituto se ha convertido en un laboratorio vivo para poder trabajar con los diferentes públicos y segmentos, los cuales son los que realmente vamos a empezar a trabajar para crear una apropiación social del conocimiento. Todo esto se basa en las teorías de la tercera ola de los estudios sociales de la ciencia, donde son válidas el diálogo, donde son válidos la comunicación bidireccional, donde son válidos creer sobre que existen unas experticias y experiencias en los diferentes públicos, que existe una diferenciación entre expertos y no expertos, y de ahí es donde parte esta idea de crear y de usar las herramientas del marketing digital para poder lograr nuestros objetivos. Por eso la creación de públicos para la ciencia y las herramientas del marketing social digital permiten que tengamos una comunicación bidireccional y conocer a los públicos. Y de ahí poder empezar a trabajar los públicos segmentados, los cuales, si ustedes tienen conocimiento en el marketing digital, existe una teoría del inbound marketing o el marketing de embudo, donde se genera una atracción, una fidelización, un convencimiento y al final uno obtiene un propósito que es o la venta o la generación de un negocio. En este caso, lo que nosotros pensamos y transformamos pues este modelo es en atracción realmente con mensajes tecnocientíficos, una sensibilización con los mensajes y segmentado para cada uno de esos grupos, que exista una fidelización o una educación sobre los diferentes términos que nosotros hemos venido manejando desde el instituto y al final pues una divulgación de temas tecnocientíficos que crean unos interlocutores y esos interlocutores dentro de esos mismos grupos son los que generan y nos solicitan más información técnico-científica para cada uno de ellos. Y entre ese broche, lo que nosotros esperamos es que exista un interlocutor, un puente entre el experto y la persona que nosotros consideramos un público que no, aunque no es experto, tiene una experticia y una experiencia sobre esos temas tecnocientíficos. Pero, ¿qué es crear esos públicos para la ciencia? Cuando todos los comunicadores nos enseñan en la escuela que debemos trabajar para las masas y pensar en comunicación para las masas en medios masivos, pues nunca se empezó a trabajar con la comunicación directa, bidireccional, escuchando al receptor. Entonces, en este momento, lo que nosotros hemos creado a través de estas herramientas es escuchar al receptor, quiénes son, de dónde vienen, por qué están interesados en estos temas y vamos segmentando también los mensajes. Entonces, por eso es importante constituir un equipo con un teórico, ¿sí?, que haga evaluación de sus segmentos, ver y hacer uso de las herramientas de la postdemografía. La postdemografía es revisar esos algoritmos, qué está pasando en los medios digitales, no hacer redes sociales por hacerlo, sino investigar, indagar, conocer las formas de diálogo entre lo humano y no humano,
humano y no humano, que es muy importante también esta tercera ola de los estudios sociales de la ciencia, y a partir de ahí poder consolidar pues unas estrategias para cada uno de esos públicos. Entonces es muy importante tener un equipo donde esté la parte conceptual teórica, donde esté el aterrizaje de la información, el periodista o comunicador de la ciencia, los diseñadores gráficos que tengan una línea en comunicación también de la ciencia. Muy importante para estas estrategias, los webmaster con ese pensamiento 360 en campañas publicitarias, en campañas de marketing social y lo más importante, en cómo divulgar ciencia. Es fundamental tener un equipo completo con estas actividades. Y pues una de las personas que más nos ayuda en este caso son los community managers, pero no el community manager que piensa en los 140 caracteres del Twitter o el que piensa en cómo, como decía en el panel anterior, la compañera Stephanie, cómo meter la información en un tweet tan pequeño, sino pensar más allá, analizar la red social, analizar los algoritmos, las relaciones. Es muy importante trabajar con este tema. Y otro tema muy importante también que hemos venido trabajando en este marketing social para la divulgación de la ciencia es pensar en que nosotros podemos trabajar con los algoritmos de los diferentes medios digitales para poderlo lograr a través de los ads o los medios pagos. No es por pagar, sino para revisar, evaluar y consensuar esas segmentaciones que nos ofrecen los algoritmos. Hay una teoría que hemos venido manejando con el profesor Oscar Maldonado de la Universidad del Rosario, que es precisamente la evaluación de los Machine Learns, que es cómo estos dispositivos aprenden, estos algoritmos aprenden de lo que nosotros les damos y cómo ese aprendizaje nos permite alcanzar nuestros segmentos, crear un público y transmitir el mensaje, el mejor mensaje para ellos. Entonces, cuando ustedes manejan estos algoritmos, los estudian, los empiezan a trabajar, incrementan, digamos, en sus estrategias de comunicación de la ciencia, estas creaciones de públicos para la ciencia. En este momento nosotros hemos empezado a trabajar con este diagrama que hemos realizado acá desde el instituto y desde las diferentes áreas del conocimiento, tanto de la parte social, los investigadores sociales, aquí la parte de comunicación de la ciencia, los chicos expertos en diseño y lo más importante que tiene también el instituto, la parte de los científicos que trabajan en el laboratorio todos los días, que han roto ese etos, el etos de la ciencia, que es solo estar en su laboratorio y solo pensar en sus resultados, en la cienciometría, en todo lo que producen, sino que han roto ese etos y se han unido para poder convertirse también en interlocutores, que es un paso fundamental, es un centro de investigación como es el de nosotros, y también para todas las actividades de periodismo y comunicación, tratar de que el científico rompa el eto y comunique para los no expertos. Entonces, en este modelo que vemos en pantalla, es un modelo de cómo crear un público para la ciencia, donde, como les decía anteriormente, evaluamos experticias y experiencias de cada uno de estos grupos a los cuales nosotros vamos dirigidos. Tenemos una creación de interlocutores, que realmente este interlocutor, como decíamos, es una persona que se convierte, ¿sí?, que apropia el conocimiento tecnocientífico y es capaz de hacer otros grupos dentro de la sociedad civil para comunicarlo aterrizadamente los mensajes que queremos dar desde el experto. Y finalmente es en la parte final del esquema el científico. Entonces, como ustedes se dan cuenta, las experticias, que es la sociedad civil, convierte a unos interlocutores que son los capaces de conectar y hacer los puentes, y en este caso, el divulgador científico es clave fundamental para ser un interlocutor. Uno se convierte en el interlocutor entre estos dos grupos y somos capaces de hacer todo el tema de transformación, uso de herramientas, creación de mensajes, y por eso también es muy importante que hablábamos en el panel de políticas esta mañana, que a través de la nueva política de apropiación social del conocimiento, nosotros como comunicadores y periodistas de la ciencia seamos capaces
de lograr ser estos interlocutores y no trabajar en individual, sino en colectivo, para que cada vez más sean los grupos y que cada vez sean más los públicos con la capacidad de resolver sus problemas a través de la ciencia, la tecnología y la innovación. Entonces, les quiero mostrar un ejemplo de este laboratorio en vivo, que es el Dar Células, que fue concebido también por un grupo de estudios sociales de la ciencia, comunicadores de la ciencia, científicos que trabajan con células progenitoras hematopoyéticas, o como lo hemos tratado de generar dentro de nuestros interlocutores, que son células formadoras de la sangre. Entonces, Dar Células es un experimento que hemos empezado a trabajar tanto desde la parte digital como la parte offline de comunicación y divulgación de la ciencia. Entonces, les voy a explicar un poco cómo lo desarrollamos, que fue pensar en los públicos objetivos, qué públicos íbamos a nosotros a crear. Entonces, la parte social segmentó desde los estudios sociales 5 grupos principales, que fueron los donantes de sangre y aféresis comunes, grupos religiosos, estudiantes universitarios, personales que trabajan de salud y los pacientes de primer nivel. Pero ¿qué pasa cuando eso fue el estudio principal, estudio social principal con los sociólogos y antropólogos, pero qué pasa cuando nosotros como comunicadores de la ciencia y las personas que trabajamos con estudios sociales de la ciencia empezamos a usar este segmento? Cuando ustedes empiezan a trabajar con herramientas del marketing digital y del estudio del algoritmo, lo que nosotros empezamos a notar y pues a cada día que iba de campaña, que ya no existe un consolidado, un grupo, segmento, un colectivo. Lo que hay son microcolectivos. Entonces esos microcolectivos son los que conforman al público. Entonces el algoritmo, los diferentes algoritmos, tanto de Google, de Facebook, de Twitter, de Instagram, lo que han hecho es que van aprendiendo de cuál es el mensaje asertivo, cuál es el mensaje que se conecta más, cómo creamos el interlocutor. Y toda esa data es lo que nos ha permitido tener que esta campaña, que era reclutar donantes de células progenitoras hematopoyéticas o células formadoras de la sangre, lo que anteriormente se conocía como la médula ósea, tener 4 años que se solicitaba de este proyecto que tuvieran 1.200 donantes. Hoy en día tengamos esos 1.200 donantes en 6 meses. Entonces, es muy importante el uso de este tipo de herramientas y el uso y el experimento con estos algoritmos de colores, de mensajes tecnocientíficos, de experimento con esos tipos de grupos. Entonces, por eso es tan importante lo que nosotros queríamos compartirles el día de hoy. Finalmente, queríamos pues compartirles pues toda esta información y pues que están disponibles. Esto es un laboratorio de ciencia abierta para que todos ustedes, comunicadores, estén también pendientes de lo que sucede a través de los estudios sociales de la ciencia, la divulgación, y pues que estamos pendientes para que ustedes lo puedan usar. El tiempo se agotó y seguimos con Dalia Barragán, quien es editora general de la revista Fúlica y que nos tiene un mensaje de cómo fomentar la conservación de Colombia a través de una revista digital. Bienvenida, Dalia, y por favor, comparte tu pantalla. Hola, Tania, muchísimas gracias por la invitación. A ver, yo estoy medio enredada para compartir, pero ya. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Listo. Entonces, primero que todo, quiero agradecer a todos, a Tania Valbuena, a todo el equipo de la Asociación Colombiana de Periodismo Científico, por darnos la oportunidad de presentar nuestros proyectos, porque es maravilloso ver tantas iniciativas de divulgación científica y tantas perspectivas, ¿no? Yo desde acá les voy a presentar como lo que hacemos nosotros desde Revista Digital Fúlica y mi experiencia, pero desde el otro lado del juego, porque ahorita me pareció muy interesante la charla que nos comentaba Stephanie, desde su perspectiva como comunicadora social, pero yo soy bióloga marina, con doctorado en ciencias biológicas, y muchos del equipo de Fúlica somos del lado científico y cómo nos parece tan relevante hacer divulgación de ciencia. Equipo con mi timer para no pasarme de tiempo.
Entonces, aquí les presento a todos Fúlica, la revista digital Fúlica, divulgación científica, y cómo hemos usado esta revista para fomentar la conservación de las especies y los ecosistemas a través de una revista digital de divulgación. Estas imágenes que usamos en esta presentación son tomadas de muchos autores que han colaborado con nosotros para divulgar su ciencia a través de la revista digital Fúlica. Y me presento, mi nombre es Dalia Barragán Barrera, como Dalia como la flor, para que no se les olvide. A veces me dicen Diana, Natalia, Talía, pero no, soy Dalia como la flor. Y en principio me presento así como que tengo un doctorado, porque así siempre presento mi historia, mi experiencia, como un whale tale o una historia de delfines, en este caso una historia de ballenas, porque yo estudié biología marina en principio porque me inspiré cuando yo era una niña. Yo leía muchísimo y me gustaba leer la revista Los Monos, que en esa época era del Espectador, y ahí conocí la historia de una bióloga marina que trabajaba con ballenas, y luego vino esta película, Libena Willy. Entonces yo desde niña quería ser bióloga marina, pero pues esa es la carrera que todo el mundo quiere estudiar y todo el mundo se enternece cuando me ve, porque no todos tenemos como esa oportunidad, y mi mamá me dijo desde siempre, sí, estudio biología marina. Entonces, claro, yo soy mujer, soy joven, me veo muy chiquita, me veo muy joven, aunque realmente no soy tan joven, tengo una hija que va a cumplir 15 años, pero me veo chiquita, entonces la gente como que se enternece cuando me ven y me preguntan yo qué hago. Entonces sí, yo soy bióloga marina. Y mi historia de ballenas es porque la gente me pregunta, bueno, ¿y tú con qué trabajas? Y yo les digo con ballenas o con delfines, y no, pues la gente le fascina, le encanta. Pero luego me empiezan a preguntar, bueno, ¿y tú qué haces? ¿Tú nadas con ellos? Entonces yo siempre estoy en el bote, yo no tomo datos en el agua, porque pues realmente si yo trabajo con comportamiento, yo puedo entorpecer el comportamiento de las ballenas y puedo, digamos, que tomar malos datos. Entonces ahí cuando la pregunta de rigor, entonces, ¿tú qué haces? Y es cuando yo respondo, y la gente, estamos en la época de los indignados, y todos se indignan cuando yo les digo a la gente que yo les disparo, porque yo uso un rifle modificado para tomar biopsias remotas, pero obviamente esto no es digamos que no es un fin para hacerle daño al animal, sino que es un fin para obtener mucha información científica, pero la gente se indigna, y eso me dicen de todo, y cómo es posible, es tan mala, que tan linda que se ve la niña, y lo que hace es maltratar a los animales, y pues realmente no. Durante toda mi carrera, desde el pregrado hasta que terminé mi doctorado, me tocó exponerme a esto. Y tenía que mostrarme a esto, y yo trabajaba en Panamá, yo soy colombiana, entonces como que la gente me veía como, ay no, la colombiana, la guerrillera que viene a disparar a los delfines de Boca del Toro, porque además la gente de Boca del Toro ama a los delfines, porque digamos que el turismo en Panamá, en Boca del Toro particularmente, donde yo trabajaba, es enfocado en delfines. Entonces, a raíz de toda esta experiencia que sí, uno le enseña en la universidad, tienes que generar ciencia, tienes que publicar, incluso tienes que enseñar, pero a uno no le dicen, oye, tienes que divulgar tu ciencia. Me hizo dar cuenta, y además de que la gente me hacía como que, me hicieron muchos compañeros, me hacían como el bullying, que decía Stephanie, no, es que tú eres como Scarface, tú vienes a maltratar a los animales. Y yo no, yo vengo a hacer conservación de animales. Entonces, a raíz de esto, me tocó empezar a hacer divulgación desde la academia, y eso no se lo enseñan a uno. Entonces, aquí digamos que yo empecé en Panamá, primero con las comunidades, trabajé mucho con comunidades indígenas, tratando de explicar qué era lo que yo hacía en campo, cómo era esta metodología que es estándar para tomar biopsias de animales, de delfines en particular, sin hacerles daño, pero para responder preguntas de conservación. Y trabajé mucho con niños, y trabajé mucho, digamos que en escuelas indígenas y rurales, en Panamá y también aquí en Colombia. Y eso me empezó a como que a preguntarme, ¿por qué no hacemos nosotros divulgación científica? Ya que es tan necesaria para poder divulgar lo que hacemos y para poder llegar al público general y explicarles todo lo que estamos haciendo. Y así fue como llegué yo a Revista Digital Fúlica, que es un proyecto que inició en mayo de 2013, digamos que charladito, pero digamos que la primera edición fue en 2014. Entonces vamos a ver aquí un videito muy cortico para presentarles a ustedes el equipo de Fúlica como empezó en su momento. Bueno, realmente Fúlica se originó en una de tantas reuniones que hemos tenido, reuniones de trabajo de la Asociación Acuaica. Y no sé, surgió en un momento en el que estábamos hablando de muchos temas, en esos momentos en los que empezamos como a arreglar el país a punta de palabra, nos dimos cuenta que lo que hacía falta, digamos que en el sector ambiental,
era el conocimiento. Mucha gente tiene la voluntad y la buena intención de proteger el ambiente o de luchar por el medio ambiente. Y muchas veces no encuentra como el material o la información correcta o la información que les llega, tal vez les llega tergiversada. Entonces, pues no sé, surgió como esa idea, bueno, tenemos que empezar a generar de cierta forma alguna herramienta o algún material donde la gente pueda encontrar toda esa información y pueda utilizarla para que pueda hacer, digamos, lo que tiene en mente, que es proteger el ambiente, proteger la naturaleza, proteger los recursos que tenemos. Y pues ahí surgió, pues realmente digamos que lo primero que llegó a mi cabeza cuando estábamos pensando en algún tipo de herramienta fue como tal vez a manera de broma, como crear una revista de farándula ambiental, donde habláramos de lo que está pasando en el sector, de los chismes del día del medio ambiente, porque realmente mucha gente no conoce lo que pasa en el medio ambiente. Y ya después como que seriamente empezamos a entrar en razón y dijimos, no, pues hagamos un material, y hagamos una revista. Desde que empecé a trabajar con ellos, teníamos esa idea como de transformar los documentos de universidad y científicos en cosas que la gente pudiera leer, que se pudieran dar a conocer. Entonces, digamos que desde que estoy en la ONG estamos tratando de hacer como esa transformación y como tratando de sacar ese proyecto a la luz. Digamos, era algo que no estaba tan planeado, ¿sí? Y pues que de un momento a otro pues lo pudimos desarrollar, pero casi desde el comienzo lo conozco. Fue a comienzos de 2013, en un momento en que Carlos me llamó y casualmente por esa época me encontraba sin muchas ocupaciones. Estaba buscando algún empleo que se ajustara a mis expectativas y no lo ha logrado en ese entonces. Y como contaba con bastante tiempo libre, pues le dije que sí, acepté. Bueno, Carlos me contactó más o menos hace un año y me propuso que trabajara como segunda editora en la revista. Bueno, el proyecto lo conocí hace un poco más de un año. Pues Carlos me comentó sobre que Acuaipa pensaba sacar un proyecto que fuera una revista digital que hablara de ciencias ambientales. No, de hecho nunca había escuchado esa palabra. Y la primera vez que la había escrita, les pregunté por qué no tenía tilde en la U si es una palabra esdrújula. Y Carlos y Liz me respondieron que americana es el nombre científico de la focha. La conocí cuando empecé a pajarear en los humedales de Bogotá, porque en los humedales pues es común, sobre todo en el humedal de Santa María del Lago. Ella sale y camina por el pasto, interactúa con la gente. Entonces es muy fácil identificarla y es muy fácil saber cuál es la focha. Bueno, antes de empezar Fúlica sí conocía cuál era esta ave. Todo fue gracias a Elizabeth, porque con ella fue con la primera persona con la que empecé a pajarear, empecé a conocer los ecosistemas de Bogotá. Y la primera vez que visité un humedal fue el humedal Salitre. Cuando llegamos al humedal, la primera ave que reconocí del ecosistema fue la arapocha. Posteriormente me enteré que su nombre científico era Fúlica americana. Y creo que desde ahí como que pues para mí fue algo como muy, muy bonito. Me gustó mucho la forma del pajarito y me gustó mucho la forma del nombre y cómo sonaba el nombre y de ahí decidimos tomar también el nombre de la revista. Y yo salía con mi mamá. Bueno, en principio, en cuenta, éramos todos investigadores de la Fundación Acuaipa, Asociación Acuaipa realmente, y trabajábamos con aves en el humedal Salitre.
Entonces, digamos que incluso el AVE inspiró el nacimiento de la revista. Sin embargo, aquí en esta fotografía muestro el equipo inicial de Fúlica, que Fúlica se creó además para divulgar ciencia, la idea era como integrar el arte con la ciencia, y se empezó como que haciendo concursos de ilustración, concursos de fotografía, hacíamos los lanzamientos, como en este caso, haciendo, digamos que presentando las ilustraciones de los participantes de los concursos. Sin embargo, ha sido un reto difícil. Gracias. Ha sido un reto difícil mantenernos porque claramente no tenemos recursos. Realmente hacemos esto ad honorem, como diríamos, por amor al arte. Y muchos de los que iniciaron el proyecto ya no están. Ahorita quedamos los que estamos ahora. Yo entré ya en 2016 como editora general. Sin embargo, tenemos como que el mismo pensamiento. Hemos evolucionado. Como vio en el video, por ejemplo, Carlitos hablaba como que éramos un poco más soñadores, tratando de hacer un poco más de la ciencia. Ahora nos hemos enfocado simplemente a divulgar ciencia, a integrar muchísimos estudiantes, gente joven, que puedan divulgar su ciencia, que tengan un espacio, porque particularmente en mi caso, cuando yo quería divulgar mi ciencia, no tuve como que tanta suerte consiguiendo quién era la plataforma para hacerlo. Digamos, nosotros desde Fúlica hemos como que creado ese espacio para integrar a más personas, y a pesar de que nuestro equipo en principio ha sido más científico, hemos tratado como que tener esta plataforma para divulgar una ciencia de manera efectiva y tratar de mantenerlos. La idea es que, como somos científicos, digamos que los canales de conexión y de contactos para generar nuevo material, como lo que pasó ahorita con la pandemia, como una cuarentena, aprovechamos este espacio para hacer muchísima divulgación por redes sociales, empezamos a usarlos muchísimo más, empezamos a invitar especialistas para que respondieran preguntas sobre algún tema a la gente, al público general. Esto captó mucho la atención, la gente le encanta aprender. Fúlica también está abierta como un material educativo para los colegios, y hemos usado ahora recientemente las plataformas. Entonces, ver cómo hemos evolucionado, desde el principio como que soñando más, cómo la plataforma ha cambiado, cómo hemos usado ahora las herramientas digitales y plataformas de redes sociales para mostrar la ciencia, y cómo la importancia de integrar, como han dicho todos en todas las charlas, los científicos con los comunicadores, porque trabajando de la mano es que podemos lograr efectividad para divulgar la ciencia y tratar como de lograr que la comunidad y la gente pues pueda aprender cada día más. Muchísimas gracias. Este es el link de la revista, nuestras redes sociales. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y ojalá puedan seguir. Gracias. Muchísimas gracias, Dalia, y como nos dejas aquí este mensaje, tenemos que seguirte en redes sociales y leer y apoyarte también los que quieran ahí apoyar. Vamos con Tania Arboleda. Ella es directora del Lugar a Ciencia, consultora en apropiación social del conocimiento y de ciencia, tecnología e innovación, y nos va a traer el tema de democratizar el conocimiento con la comunicación pública de la ciencia, tecnología e innovación. Bienvenida, Tania. Muchas gracias, Tania. Bueno, pues estoy muy feliz de estar aquí conversando con ustedes, contándoles la experiencia que estamos llevando a cabo desde Lugar a Ciencia, que es una agencia creada hace muy poco, en el mes de septiembre, en la que venimos trabajando y acompañando a varias organizaciones en los temas de apropiación social del conocimiento. Bueno, entonces, perdón, me voy a devolver un momento. La pregunta que, en consonancia con el título que planteó Tania, la pregunta que yo los invito a que pensemos es el problema de la apropiación social del conocimiento en ciencia, tecnología e innovación en las instituciones del conocimiento. Se trata de un reto para los investigadores y los comunicadores. Entonces, como estamos en el marco de la Asociación Colombiana de Comunicación y Periodismo Científico, pues como agrupación profesional en este campo, pues hay un grupo importante de comunicadores y divulgadores que trabajan en instituciones del conocimiento, pero también de investigadores que se están empezando o que tienen también una trayectoria en pensar el problema de relacionarse con otros tipos de actores más allá de los colegas o pares expertos, a través de estrategias de comunicación y apropiación del conocimiento.
Entonces, aquí intento un poco dar algunas aproximaciones para someterlas a discusión, si es el caso, sobre este tema de la apropiación social del conocimiento en las organizaciones que hacen ciencia, tecnología e innovación, teniendo en cuenta pues que estamos a puertas de que se publique una nueva política en estos temas por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y entonces cuando se habla de políticas públicas nacionales sobre estos temas, pues esto viene acompañado de una serie de discursos, de unas prácticas, de unos instrumentos, de unos mecanismos, de cierto tipo de recursos, de prácticas, de mecanismos también de medición para cuando viene al caso para los grupos e investigadores, y entonces tiene que ver con qué tanto valor se le da a este tipo de actividades y prácticas desde el punto de vista de los modelos de medición de grupos y centros de investigación. Entonces, en términos generales, la apropiación social del conocimiento yo la planteo como un proceso que tiene distintas maneras que contribuyen a la democratización del conocimiento, es decir, a pensar el conocimiento en ciencia, tecnología e innovación como un derecho humano. Es decir, ¿qué podemos hacer para que el conocimiento sea de acceso a todos y en los que todos los diversos frentes de una sociedad puedan participar en todo lo que el conocimiento implica en una cultura y en un contexto dado? Y eso se traduce pues en una serie de prácticas y procesos en los que hay generación del conocimiento y uso del conocimiento que propenderían por reconocer e integrar las necesidades y los intereses de los distintos sectores y actores de la sociedad. Es decir, la apropiación social del conocimiento en ciencia, tecnología e innovación no ve que estos conocimientos sean algo externo a la sociedad o a la cultura, sino que hacen parte de la cultura y son co-construidos con la participación de los integrantes de la sociedad. Entonces, en estos procesos, desde esa lógica, lo que se entiende es que participan de manera intencionada distintos tipos de actores que aportan sus puntos de vista y manera de ver el mundo para que sean tenidos en cuenta en las decisiones en torno a esos conocimientos en ciencia, tecnología e innovación. Como les decía, la política de apropiación del Ministerio de Ciencia y Tecnología pues ha tenido varias etapas de desarrollo. En la última versión tuvimos una consulta pública que el Ministerio lanzó en junio para someter a consideración de los colombianos pues este documento. Se recibieron unas retroalimentaciones. El documento estamos a la espera de que salga ya emitido de manera más formal desde el ministerio, y entre tanto la viceministra de Talento y Apropiación Social del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en un foro que hubo sobre estos temas en la Universidad del Valle hace algunas semanas, planteó la apropiación como un proceso intencionado que convoca a todos los actores sociales a participar en prácticas de intercambio, diálogo, análisis, reflexión y negociación que permiten la comprensión e intervención de sus contextos. Este proceso se genera mediante la gestión, producción y aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación en entornos de confianza, equidad e inclusión que posibilitan la transformación de realidades y el bienestar social. Bueno, entonces, aquí lo que vemos es que la apropiación social del conocimiento la están enfocando hacia la idea de transformar realidades y generar bienestar social. Bueno, entonces, pero ¿de dónde viene esta noción y de qué se nutre? Es decir, por ejemplo, en la Asociación Colombiana de Comunicación y Periodismo Científico, lo que planteaba en un foro, en un espacio de discusión de este foro esta mañana, es que todavía nos falta encontrar mecanismos de articulación, de diálogo entre los que nos concebimos como comunicadores, divulgadores, periodistas o personas que hacen mediación de la ciencia o que dinamizan procesos de apropiación. Con este pequeño cuadro lo que les quiero plantear es que la apropiación social del conocimiento en ciencia y tecnología se nutre de otras tradiciones, entre otras las que hacen parte de la asociación.
la popularización de la ciencia, la divulgación científica, lo que se entiende como comprensión pública de la ciencia y la tecnología, la comunicación pública de la ciencia y la tecnología, la ciencia ciudadana, todo este tema que analiza las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad, la cuestión de la participación ciudadana sobre ciencia y tecnología y sus políticas, el tema de la innovación y la investigación socialmente responsables, que es como la forma que está tomando actualmente todas estas dinámicas a nivel de las políticas europeas, y el asunto de lo que se llama recientemente el Public Engagement of Science, que en español se podría traducir como involucramiento público en ciencia y tecnología, y la coproducción del conocimiento. Entonces, con esto que quiero plantear, que la apropiación social del conocimiento no es otra manera de hacer las cosas de manera tan rotunda y dicotómica, sino que dentro de los procesos de apropiación social del conocimiento podemos comprender, y hay momentos en esos procesos en donde se puede hacer divulgación, donde se puede hacer comunicación, donde se puede hacer periodismo científico. Pero de todas formas, la apropiación social del conocimiento sí involucra una evolución en la manera de comprender las relaciones entre ciencia y sociedad. La comunicación pública de la ciencia y la tecnología y la divulgación de la ciencia está más acorde con lo que se ha llamado el modelo lineal de relaciones entre ciencia y sociedad, que es la flechita que está en el costado izquierdo de la diapositiva, en donde se concebía que la investigación y la producción de conocimiento en ciencias y tecnología se desarrollaba en unos ámbitos cerrados solamente por expertos, quienes producían un conocimiento básico, que después lo cogían otro tipo de investigadores para desarrollar investigación y aplicaciones a partir de ese conocimiento, que eran transformadas en productos, servicios, dispositivos tecnocientíficos por las ingenierías para generar bienestar social. Básicamente, ese modelo lineal, en ese modelo encaja la comunicación de la ciencia al final de esta flecha, después de bienestar social, en donde después de que el conocimiento es producido y aplicado, entonces se comunica, ¿sí? En la concepción de apropiación social del conocimiento hay otra lógica. La lógica de relacionamiento entre ciencia y sociedad no es que vea estas dos cosas como algo separado, sino que la sociedad integra a la ciencia, la cultura está integrada por la ciencia no es algo que esté exógeno a la cultura y a la sociedad, y que la apropiación social del conocimiento no solo se da con la comunicación al final de la presentación de los resultados de investigación, sino que se pueden dar mecanismos de comunicación, de diálogo y participación tanto en los procesos de producción del conocimiento como en los procesos de circulación, como en los procesos de uso. Es decir, que las dinámicas de comunicación entre diversos actores o incluso las mismas dinámicas lineales se pueden dar en cualquiera de esas etapas. 3 minutos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo que implica pensar el tema de la participación en estos procesos. Aquí lo importante para retener es que la participación cobra mucha importancia y se le da el rol participativo a otros actores sociales en la producción del conocimiento, pero hay distintos niveles de participación. Puede haber una población que se le hace un remedio de participación, pero también puede haber un sector de la población que participa en la toma de decisión sobre estos temas de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, en las organizaciones o instituciones del conocimiento hay una gama de posibilidades para acoger la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación. Algunas de estas las presento aquí, por ejemplo, la tradicional, que es cuando una institución comparte los resultados de su investigación, comparte lo que hace. Otra es atender necesidades sociales. Otra es crear conocimiento en forma colectiva o aplicar conocimiento en forma colectiva. Las instituciones del conocimiento y por lo tanto los investigadores y los actores de esas instituciones también pueden aprender de otros.
o pueden participar en la generación de cambios y actitudes y comportamientos, como por ejemplo cuando generan conocimiento que es útil para la toma de decisiones y para la definición de políticas públicas que después se traducen en servicios o en desarrollos para la sociedad. Entonces, ¿por qué pensamos que la apropiación es un reto para investigadores y comunicadores? Pues porque no todos, siendo investigadores o comunicadores, tenemos en la cabeza la posibilidad de, o en nuestras prácticas, pensar en esos modelos más dialógicos o participativos, trabajando desde unas disciplinas muy concretas de la ciencia, trabajar con actores diferentes a la comunidad de pares es difícil, ¿sí? No estamos acostumbrados a hacer eso. Entonces, eso es un desafío. También porque las políticas públicas están mandando señales a las comunidades científicas y a los comunicadores para que giren a esos modelos más dialógicos, y también porque hay una demanda social muy importante para que la investigación y la innovación sean socialmente responsables, y para eso se requiere de la participación ciudadana. Los científicos solos no pueden decidir eso desde un punto de vista ético. Muchísimas gracias, Tania. ¿Alguna conclusión para darle paso ya a Daniel Manrique? ¡Terminado! Es que son 15 minutos en punto porque tenemos Mira lo que me falta. hasta las 9 Dame 2 minutos, de la noche. por favor. Tenemos ponencias hasta Dame las 2 9 de la minutos. noche. Entonces, por favor, una conclusión interesante porque tenemos que nos espera Daniel Manrique, que se encuentra en Alemania. Pues tiempo para poder terminar. Entonces, para los investigadores, ¿eso qué va a implicar? Va a implicar interactuar con otros actores, ¿sí? Y no solo involucrar otros actores, involucrar otros actores en los diferentes procesos de investigación y generación de conocimiento, no solamente al final, ¿sí? En el diseño de las preguntas, de la metodología, la recolección, el análisis y la socialización y seguimiento de evaluación. También implica que generen capacidades propias de apropiación, o sea, que se formen. También implica que tengan una actitud de ponerse en una postura de aprender, no solamente de enseñar o de decir lo que hay que hacer. Eso por un lado de los investigadores. En el caso de los comunicadores, las posibilidades para los comunicadores se amplían, porque ellos también pueden participar en los procesos de diseño, metodologías, implementación y generación de conocimiento, ampliando sus aspectos de trabajo, involucrando experticias de la comunicación para el desarrollo, el cambio social, comunicación alternativa, comunicación educación, comunicación organizacional. Y también implica que ellos se conviertan en unos mediadores que trabajen con los distintos tipos de actores para lograr que se den esas articulaciones desde diferentes perspectivas. Y ahí es donde entra la perspectiva de diálogo de saberes y a la comprensión sobre la diversidad cultural. Y por último, yo quisiera pues decir que desde las instituciones un camino para poder establecer e institucionalizar este tipo de actividades podría ser el siguiente: generar inicialmente un clima favorable y espacios de discusión interna en las organizaciones para que los distintos actores participen y reconozcan la diversidad de comprensiones que tienen sobre la apropiación. También reconocer las experiencias que ya se vienen haciendo en ese campo y poner en diálogo la teoría con los desarrollos y las prácticas que se vienen desarrollando sobre eso en la organización, consultar a los distintos actores involucrados o que potencialmente podrían estar involucrados en esas dinámicas a nivel institucional para que ellos den sus ideas sobre cómo implementar esto en la institución, y definir una visión conjunta de la apropiación con la participación de esos actores para que eso plantee una ruta de políticas, planes, programas y estrategias de apropiación en las organizaciones, que es lo que nosotros venimos haciendo con la Universidad del Quindío. Apoyamos también la Universidad del Valle y estamos generando contenidos desde Lugar a Ciencia que tienen una fuerte componente de participación comunitaria y de actores sociales en la definición de los contenidos de comunicación de la ciencia. Eso es todo. Muchísimas gracias.
Bueno, y ahora muchísimas gracias. Tenemos que ser muy puntuales con el tiempo y seguimos con Daniel Manrique, que se encuentra desde Alemania. Él es conductor de Science Logs y nos tiene el reto de divulgar ciencia en la era de la desinformación. Daniel, bienvenido. Tenemos ahora solo 10 minuticos, pero bueno, coméntanos toda tu buena estrategia desde Alemania. Vale, no hay problema, Tania. ¿Me escuchan todos bien ahí? Sí, ahí Vale, te vemos perfecto. y te escuchamos. Una Yo no cordial noche y tengo gracias por la presentación, espera. solamente voy a conversar con ustedes un poco. Y bueno, el reto de divulgar ciencia en la era de la desinformación, como he nombrado esta pequeña charla. Bueno, primero que todo, yo soy neurocientífico, soy investigador postdoctoral en la Universidad de Laval, en Canadá. Y bueno, y este año empecé con una labor de divulgación que venía aplazando hace muchos años. Hice algo de experiencia en la divulgación científica en Colombia, pero ahora inicié un canal de YouTube, una página web y algunos grupos de Facebook bajo el nombre de Science Logs, donde el objetivo es acercar al público a diferentes ámbitos de la ciencia y también compartir recursos que pueden ser de interés para muchos. Definitivamente mi idea era, vale, el mundo necesita conocer sobre ciencia para desarrollar pensamiento crítico, conocer diversos fenómenos de la naturaleza, ¿no? En otras palabras, pensé yo, informar sobre ciencia es una manera de generar pensamiento crítico, ¿cierto? En mi fuero interno sigo convencido de eso, pero creo que mi salida a las redes sociales me hizo cambiar un poco el panorama, o por lo menos me hizo darme cuenta de que las preconcepciones que yo tenía sobre el público estaban en buena medida equivocadas. Así que quiero aprovechar pues la oportunidad en este evento para compartir algunos de esos aspectos con el objetivo de generar alguna reflexión y mostrar de alguna manera los retos a los que una persona como yo, un científico divulgador, se enfrenta en este ámbito de las redes sociales, ¿no? Quiero empezar con una perspectiva o con una idea que me formaba a partir de esta experiencia, y es que creo que las redes sociales pueden ser una plataforma para divulgar ciencia siempre y cuando el público objetivo tenga cierto nivel de conocimiento. Y esto se deriva de dos aspectos. Primero, desde mi punto de vista, la persona que no sabe de ciencia ni está muy interesada en profundizar en algunos temas en particular, no va a aprender mucho en las redes sociales, ni en Facebook, ni en Twitter, ni en Instagram. Bueno, digamos, hablando en términos generales, ¿no? Aunque, digamos, la pertenencia o el seguimiento a ciertos canales científicos aparenten, digamos, un interés por conocer sobre ciencia, lo que me dice mi experiencia es que estas personas no están en lo general, por lo general en esos grupos o siguiendo esos canales de ciencias para aprender, ni tienen los recursos suficientes a partir de esos canales para aprender de ciencia. Yo creo que la presencia en redes sociales, en cierto sentido, es solamente un espacio para brindar opiniones, y en realidad opiniones de alguna manera desinformadas, ¿no? Y observa uno allí lo que se llama el efecto Dunning-Kruger, que básicamente puede definirse como entre menos sabemos sobre algo, más creemos saber, ¿cierto? Entonces se encuentra uno allí en las redes sociales a los grandes críticos de la evolución, a los grandes críticos del Big Bang, que no tienen la menor idea sobre la evolución o la menor idea sobre el Big Bang como teoría, ¿no? Y lo que hacen allí es reforzar una posición con ideas que, por muy irónico que suene, son ideas que son sacadas de ningún lugar. Y esto es muy interesante para estudiar desde la psicología, diría yo, incluso desde aspectos como a los que hacía referencia Pablo hace algunos minutos sobre la comunicación social de la ciencia. Y la cuestión es que increíblemente estas ideas se las inventan las mismas personas por algún motivo. Por ejemplo, encuentra una gente que dice, es que los últimos hallazgos científicos desacreditan la teoría de la evolución, por poner un ejemplo. Yo siempre respetuosamente les digo, bueno, compartan el artículo científico donde se reportan tales hallazgos, ¿no? Por supuesto, tales documentos nunca aparecen simplemente porque no existen.
Entonces siempre me ha llamado la atención la forma en que ideas como esas, ideas que las personas se inventan a partir de esos prejuicios, tienen una posición o un lugar tan fuerte en las redes sociales. Ahora se pasa uno al otro extremo o al otro lado, donde la persona que lee, que está informada, hará algunas preguntas razonables o compartirá puntos de vista alternativos, ¿no? Y, y esas preguntas, esos puntos de vista siempre vienen acompañados por lo general de información a la que uno le puede echar mano y contrastarla. Y por supuesto, este segundo grupo de personas que saben algo, lo que saben lo han aprendido no en Facebook ni en mis videos de YouTube, sino con la lectura de libros o artículos científicos. Entonces yo creo que el Facebook para estas personas es simplemente una pequeña herramienta para encontrar detalles novedosos, pero definitivamente el Facebook no es una forma, o cualquier red social, Instagram o Twitter, para uno divulgar ciencia de manera profunda. Ese es el primer punto que me parece un reto, porque como científico y dando mis primeros pasos en la divulgación, me siento muchas veces frustrado al ver que la gente no tiene mucho interés en cambiar sus prejuicios, sus preconcepciones personales en favor de información o puntos de vista científicos. Entonces, en este punto, la incógnita que me queda es cómo hacer para que la información científica tenga más valor que los prejuicios personales. Creo que es algo importante para reflexionar. 4 minutos. En segundo lugar, quiero llamar la atención sobre las fuentes de divulgación o de difusión de ciencia, y quiero empezar con algo fundamental. Los descubrimientos científicos, para bien o para mal, se publican en artículos. Ahora voy a decir algo abiertamente que me ha llamado la atención. Coja usted un artículo de ciencia del Tiempo, del Espectador o cualquier otro medio de comunicación y se dará usted cuenta que en la mayoría de los casos nunca va a encontrar la referencia al hallazgo que se reporta, al artículo que reporta ese hallazgo. Y les nombro dos cosas nuevas. Hace un par de semanas Juan Diego Soler descubrió unos filamentos de hidrógeno en la Vía Láctea, y también unos investigadores en Bogotá propusieron un nuevo modelo para la materia oscura. De ambas situaciones se sacaron artículos en El Tiempo y en El Espectador, y usted no tiene forma de llegar al link, no tiene forma de conocer la investigación. Entonces, a mí me tocó decirle a los investigadores, por favor compartan el link para poder leerlos, ¿no? Entonces siempre me he preguntado por qué no se lleva a cabo un ejercicio tan simple como poner un link a un artículo original cuando se presenta cuando se publica un artículo de divulgación científica. Y lo trascendental del asunto es que las noticias tal como se presentan de alguna manera no difieren mucho de las que preparan las agencias especializadas en fake news, que comparten información sobre, no sé, un científico italiano dice que el coronavirus es una farsa farmacéutica para ganar dinero, ¿sí? En ambos casos, ninguna de las noticias, ni la de fake news sobre el coronavirus, ni la del descubrimiento de los halos de hidrógeno en la Vía Láctea, tienen un link que el lector pueda ir a contrastar. Así que con esto yo creo que hago un contundente llamado a todos los medios de comunicación, divulgadores y difusores de la ciencia, para que provean a sus lectores o televidentes las fuentes originales, es decir, el artículo científico donde se reporta el hallazgo al que uno se está refiriendo. Y finalmente expongo aquí un tema que me inquieta y que me interesa en la misma medida, y es que veo que en los últimos meses cada vez más personas en las redes sociales y especialmente en los grupos de divulgación se hacen llamar divulgadores científicos, ¿no? Ah, yo soy divulgador científico, dicen. Y lo que uno ve es que la mayoría de estas personas se dedican a compartir posts de ciencia en Facebook, en Twitter o en Instagram. A mí se me hace algo similar a que alguien diga, yo soy periodista porque es que comparto las noticias del día en Facebook, ¿cierto? Entonces lo que me llama la atención un poco en este contexto es en qué medida la divulgación de la ciencia es una labor que debe caracterizarse más eficazmente. Puede uno preguntarse, ¿puede cualquier persona divulgar ciencia? ¿Debería ser la divulgación científica una tarea exclusiva de profesionales? Mejor aún, podría uno preguntarse, ¿qué implica divulgar ciencia? ¿Qué implicaciones tiene esta actividad?
generalmente se define como una forma de hacer asequible al público conocimientos o información científica, pero yo pienso que la tarea del divulgador científico va mucho más allá y va muy dirigida a transformar información científica para contextualizarla, por decirlo de alguna manera, en distintos aspectos de la sociedad. Es decir, la divulgación no solamente es útil saber cómo los paneles solares transforman la luz del sol en energía, sino también para guiar a la sociedad a hacer un uso adecuado de esa información. Entonces, para concluir, yo creo que mi salida a las redes sociales me ha generado preguntas y desasosiegos que satisfacciones en realidad, y me ponen a pensar en la tarea, bueno, es algo que no he resuelto y en lo que tengo que trabajar, y es, bueno, ¿cómo lograr que una persona deje de lado sus sesgos cognitivos para dar cabida a una visión del mundo a partir de una perspectiva científica, ¿no? Que no es otra cosa que preguntarse qué métodos pueden emplear los divulgadores para generar pensamiento científico en la sociedad. Y algo muy relacionado con lo que mencionaba Pablo más temprano, y de allí saco algunas ideas, es hacia quién va o hacia quién debe ir la divulgación científica. Bueno, así que yo creo que en este espacio les traje más soluciones, no les traje soluciones o aportes, sino más bien preguntas o retos que a mí personalmente me cuestionan y que creo que todos los divulgadores debemos afrontar en algún momento. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Daniel Manrique, y sigámoslo en Science Logs. Yo lo sigo, espero que todos lo sigan. Y ahora nos vamos para la siguiente sala. Muchísimas gracias.